Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amados y amadas de Dios. Hoy es miércoles 21 de febrero del año 2024. La situación que atraviesa el mundo en todos los ámbitos es calamitosa. Parece que todo se destruye. Todos aquellos que conocíamos como columnas, como fortalezas, se están derrumbando. Y esto no parece algo gratuito, parece que algo planificado de ir destruyendo todo. La familia, la escuela, la política, la religión, todo está derrumbándose. Estamos en serios peligros. Y cuando uno se pone a reflexionar sobre estas cosas, ¿cuál es el origen? Tiene que preguntarse, ¿cuál es el origen? ¿Cuál es el propósito también? Pero ¿cuál es el origen de que todo se está derrumbando? ¿Hay alguien que está derrumbándolo todo? ¿Hay una mano negra detrás de todo esto? ¿O es las malas elecciones de los países, de las naciones con respecto a sus gobernantes? ¿O han sido las naciones manipuladas para elegir a estas personas? Quiero comentarte esto porque tiene mucho que ver el gobernante que tú tengas para saber el rumbo que tu país emprende, por dónde va a ir. Y esto viene a cuento de Isaías, el profeta Isaías, el príncipe de los profetas Isaías, que tiene un mensaje para nosotros el día de hoy. Isaías, que significa Dios salva o Dios es mi ayudador, pues estuvo siendo profeta en los gobiernos de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías. Vivió muchos años, quizás murió de viejo, ya desencantado porque no veía ningún cambio en la nación, o murió de otra manera que no sabemos, ¿no? Pero es importante que tú sepas que los gobernantes influyen en cómo piensa un país, van manipulándote hoy en día a través de los medios de comunicación, te van bombardeando. Yo estaba escuchando a un político hoy en el Congreso de los Diputados aquí en España, cómo estaba respondiendo a otro diputado de la oposición y cómo comenzaba diciéndole todo lo malo que era aquel político, que realmente es lo mismo que este político está haciendo, cargando la culpa en el otro de una culpa que era propia, ¿no? Pero bueno, así andamos. Y decía que es importante. ¿Por qué tu país está como está? Por los gobernantes que tiene. Nos van llevando y van cumpliendo una agenda que son... Detrás está el interés de élites internacionales que quieren destruir a los países, lo quieren destruir. Y digo porque miren, Usías fue un buen rey, su padre también. Pero el caso del padre de Usías hizo todas las cosas buenas, después se lo que había hecho y finalmente murió de lepra. Porque es la condición humana. Por más soberbios que pensemos que somos, por más grandes que nos sintamos, somos frágiles, ¿no? Usías fue un buen rey, un rey que siguió la voluntad de Dios. Es de los pocos reyes en la Biblia que se dice que era conforme al corazón de Dios. Son unos 5 reyes más o menos que dicen, más este rey era conforme al corazón de Dios. Jotán, su hijo, fue un buen rey también. Pero luego vino Acaz. Acaz era un rey terrible, malo. No solamente porque no defendía los intereses de la nación, sino los intereses de otras naciones, fueran al norte, Siria o Egipto, al sur. Este no buscaba la defensa nacional de Israel. Este era un rey entregado a los intereses de potencias extranjeras, fuera al sur o fuera al norte. Y eso nos pasa hoy en día. Muchos de los gobernantes que tenemos no están defendiendo los intereses de la patria, están defendiendo los intereses de las potencias a las cuales le sirven como siervos, ¿no? Eso es la verdad. Y realmente Acaz fue idólatra, llenó toda la región de lugares de culto a los ídolos, tapó la puerta del templo para que nadie pudiese entrar, para que el pueblo tuviese la obligación de ir a adorar esos ídolos en los lugares altos. Una vez fue a Damasco y
Allí vio un trono alto, un trono maravilloso, y pues Dios lo construyó. Una copia que le construyeron y la colocó en el templo donde él se sentaba, y ahí se hacían los sacrificios. Dios fue desalojado del templo y se enalteció la figura del rey, más que la de Dios. Y sacrificó a los niños también. Hizo holocausto de niños. Y uno lo mira hoy en día cuando hay miles de millones a nivel mundial de abortos cada día, donde se está mutilando genéticamente a los niños para transformarlo en otro sexo diferente al que tienen. Y todo porque el niño no se siente una cosa. Un niño es un niño, todavía no está formado. Y cuando se aceptan estas cosas, al final estos niños quedan mutilados para el resto de la vida. Y Acaz fue un rey que sacrificó en un holocausto, significa quemando niños a los dioses paganos. Y hoy, al dios pagano de la Agenda 2030, de la ideología de género, estamos sacrificando a los niños, a la familia. Yo escucho cristianos con un dolor en mi corazón y dirigentes cristianos que dicen, hay que aunar la filosofía ancestral, el viento, la lluvia, con el cristianismo. No, señor, eso no se puede hacer. Cristo trajo un mensaje muy claro, contundente y claro, de perdón, de arrepentimiento, de amarse los unos a los otros, de tener una relación íntima con Dios. Tú no necesitas a nadie. Jesús dijo, entra en tu habitación, cierra la puerta y habla al Padre Celestial en lo secreto, y el Padre Celestial que está en lo secreto te va a recompensar en público. El Dios, el Padre Celestial. Acá fue terrible. Al final terminó siendo invadido por aquellos que él pensaba que no eran los enemigos. Y luego vino el rey Ezequías, un buen rey también, uno de aquellos reyes que dice la Biblia que fue agradable, su corazón fue agradable a Dios. Miren cómo un rey como Acaz pudo llevar a la nación a la destrucción, eliminando la adoración al Dios de Israel, cerrando las puertas del templo, colocándose él en el lugar, haciendo alianza con naciones extranjeras para defender sus intereses más que los intereses del pueblo de Israel. Sacrificó a los niños. Fue un puro desastre y terminó como un puro desastre. Y Isaías, que significa Dios es mi fuerza, Dios es mi ayudador, pues fue profeta, fue levantado por Dios en esa época para traer un mensaje. Es importante que sepamos, amados y amadas de Dios, que cuando hay una crisis así como la que está habiendo hoy en día, Dios siempre va a levantar profetas, un resto, personas que van a decir, no es el camino. Y puede ser que nadie le oiga, que nadie le haga caso, pero hay que levantar la voz para decir, no vamos por el camino correcto. Estos políticos, estos dirigentes, nos están llevando a la destrucción. Y cuando digo dirigentes políticos, religiosos, todos. Pero detrás de ellos está unas élites que quieren destruir todo. Y ellos están sirviendo como instrumento al servicio de esa destrucción. Y escuche lo que dice el libro de Isaías. Voy a comentar unos 10 minutos, te voy a pedir que te mantengas hasta el final, porque esto que vamos a decir es muy importante. La corrupción de Israel, esa es la primera parte del libro de Isaías. Dice, oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Yahvé, habla Yahweh, Adonai, Jehová, como quieras llamarlo. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Escucha la frase. Crié hijos, los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Crié hijos, lo engrandecí. Esta historia hoy en día es muy común en la familia. Los padres dan toda su vida, sacrifican toda su vida por sus hijos, los engrandecen, y luego cuando los padres envejecen, y es lo que está ocurriendo en Europa, los llevan a una residencia y se olvidan de ellos. Se rebelan contra sus padres. Hoy en día un chico de la escuela de 15, 14 años
pues le va a responder a su padre como con una sabiduría, como que, porque lo están instruyendo en las escuelas para no respetar y amar a sus padres y para no respetar ni amar a nadie. Es la situación. Así mismo dice Dios, yo crié hijos, la nación de Israel, y los engrandecí, y ellos se rebelaron, se pusieron en contra de aquel que lo había criado y engrandecido, que era Yahvé, Jehová, Adonai. Y entonces Isaías va a hacer un recuento que es interesante. Miren las comparaciones que va a hacer Isaías. Mantente un momentito atento. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Es decir, el buey conoce a su dueño. Estaba mirando, hay un documental de esos bueyes que son para lidiar, que son muy bravos, y cómo el dueño le llevaba comida en las manos y los bueyes no lo atacan, porque conocen a su dueño. También los asnos conocen el pesebre de su señor, es decir, donde el señor los coloca, los guarda, y van ahí, aunque se pierdan, van a ese lugar. Pero ¿qué está pasando con nosotros? En esta época de tanta sabiduría, que yo digo que es la época más oscura de la historia de la humanidad, dice, pero Israel, el pueblo de Dios, no conoce, mi pueblo no tiene discernimiento, no conoce y no discierne. Esas dos son dos claves. Tú puedes conocer muchas cosas, tener mucha información, muchos datos, pero si no discierne, si no sabe qué es verdad o qué es mentira, dónde colocar las cosas, pues estás perdido. Y eso hoy en día pasa con la información. Hay mucha información. Eso lo vi en YouTube, en TikTok, en los medios de comunicación. Y tienes mucha información, pero no tienes tiempo para discernir esa información. Y está siendo manipulado, está siendo llevado donde quieren ellos, porque tú dices, eso es la verdad porque apareció en YouTube, o un influencer, lo que sea, ¿no? Es la situación. Dice, no tiene conocimiento y no discierne. Discernir es saber qué es verdad, qué es mentira, pensar. Dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, raza de perversos, hijos de depravados. Dejaron a Dios, despreciaron al Santo de Israel, le volvieron la espalda. Y escucha esto que viene aquí. En la historia de Israel siempre hay una clave. El pueblo se aleja de Dios y luego sufre las consecuencias, no porque Dios lo castiga, es porque reciben el castigo de haberse alejado y buscar la fortaleza, la fuerza y el apoyo fuera de Dios. Eso es lo que ocurre. Por eso Dios les dice, ¿queréis ser castigado aún? ¿Todavía os revelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curados, ni vendadas, ni suavizadas con aceite las heridas. El cuadro que presenta Isaías es de alguien macerado completamente, lleno de heridas, de llagas, pero además se enferma la cabeza y doliente el corazón. Y dice, no, tampoco se le ha puesto aceite, que era lo que se ponía para suavizar las heridas. Dice, vuestra tierra será devorada, desolada. Escuchen, que hay unas consecuencias tanto personales pero también nacionales. Vuestra tierra será desolada, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra comida por extranjeros delante de vosotros y asolada como asolamiento de extraños. Este es un cuadro doloroso, ¿no? Cómo la tierra finalmente será destruida y cómo la tierra será ocupada por extranjeros que vendrán y ocuparán la tierra. Está en la palabra de Dios. Dice, y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad sitiada. Esta figura me impresiona a mí, se lo digo porque si usted va a una enramada de viña, que va a ser una enramada para los viñedos, luego que se acaba la cosecha,
esa cabañita queda ahí, se destruye, se seca, y habla de destrucción. Y también la cabaña en Melonar, y ocurre igual. Y ciudad sitiada. Una ciudad sitiada pasa hambre, pasa angustia, pasa todo porque el enemigo la rodea. Pero escuchen ahora, porque no todo es malo. Siempre en medio de esta situación va a ocurrir algo. Es lo que Dios va a dejar siempre. Va a dejar un resto, unos testigos, un grupo pequeño que no va a inclinarse ante los poderosos, que no va a dejarse guiar por las mentiras, el engaño, la manipulación, ya sean de los medios, de la educación, o de lo que la gente llama como válido y bueno. Como nos dice la Biblia, en una época en que el hombre va a llamar malo a lo bueno y bueno a lo malo, que es la época que estamos viviendo, también una época que se ha ensanchado el conocimiento, como dice también la palabra de Dios, pero el hombre está cada día realmente más solo, realmente más ignorante, menos discierne, y se deja llevar como oveja por lo que dicen los demás, y se va llevando. Los jóvenes, tú dices, pero si pensáis todos iguales, no hay nadie que discierna, no hay nadie que piense por sí mismo, pues no lo hay, y ya está. Dice, si Yahvé, si Jehová, si Adonai de los ejércitos no hubiese dejado un resto pequeño, un grupo pequeño, siempre va a quedar un grupo que no se va a inclinar. Habríamos llegado a ser como Sodoma y semejante a Gomorra, que fueron destruidas totalmente debido a su pecado. Quiero compartir esto hasta hoy, hasta este momento, y quiero dar muchísimas gracias a Dios por los nuevos suscriptores, por los que también nos están haciendo llegar esas notitas que dejan muchas veces. Darle me gusta, que es muy importante que le dé me gusta, eso nos ayuda mucho con YouTube. Y también a los que quieran colaborar con este ministerio, con lo que estamos haciendo, aquí les dejo la manera de colaborar. Primero suscríbete al canal, dale me gusta y activa todas las notificaciones. Y si quieres ayudar con una ofrenda, con una ayuda, aquí están las maneras debajo. Lo puedes hacer. Y no importa, si no puedes enviar nada, pues lo más importante es que te suscribas al canal, que le dé me gusta y que active las notificaciones. Un fuerte abrazo y que Dios te multiplique en bendiciones, en paz y en sanidad. Amén.